cuestionarse cuál es el mejor método, o por qué debería utilizar bioimpedancia, o por qué debería usar antropometría, o también suele pasar que las personas también buscan este concepto de qué es lo que es más fácil ejecutar, si es más fácil hacer un protocolo antropométrico, si es más fácil hacer un protocolo de bioimpedancia, y ante ello ¿Sí? es bien importante poder compartir nuestras experiencias en función de los dos métodos de evaluación, tanto en la bioimpedancia como en antropometría. Y aquí Felipe también tiene una gran expertise en función de la bioimpedancia con InBody y también con un par de otros modelos, así como también con la antropometría, y queríamos saber básicamente cómo ha sido tu experiencia con esos dos tipos de modelos de evaluación. Es que en verdad los dos tipos de evaluación, tanto la antropometría como tal y la bio, tienen beneficios distintos en base al contexto de la consulta como tal. En la consulta privada que voy a atender, claramente los tiempos son mucho mayores. Si lo vemos del tiempo de ejecución de la evaluación. Entonces, un modelo pentacompartimental, ya cuando estáis bastante más perito y ya tenéis como más la práctica de ejecutar tanto el marcaje como el protocolo como tal, entre tomar pliegues, perímetros, todas las variables, más de 5, 6 minutos o 7 minutos ya, no te vaya a demorar, considerando una consulta de una hora. Entonces, no es tanto el tiempo, o sea, tenía harto tiempo de consulta y la antropometría te puedes tomar el tiempo en poder realizarla. Versus la otra parte donde trabajo, que es la de la Alemana Sport, donde hago consulta también, tenemos 30 minutos. Y en ese caso, el InBody como tal, ¿no? La evaluación no dura más de 20 segundos, 30 segundos. Entonces, por ese lado, hay un punto de una forma u otra a favor de la bio porque es mucho más rápida. ¿Ya? En cuanto a los valores que se ven en valores de número específico, o sea, número absoluto, o sea, los kilos como tal, entre el modelo Penta y la bio no hay gran diferencia. No hemos visto gran diferencia en cuanto a kilos absolutos tanto de kilos de músculo y kilos de grasa, llevándolo en el fondo al resultado de la evaluación. Pero la bioimpedancia del InBody. El InBody, el 770, que es el que Ya, tenemos, ya, con el perfecto. que yo tengo mayor experiencia, que es el modelo que, que hay, ¿cachai? Hay un tema, eso sí, o sea, en el fondo tienes los dos resultados de los tejidos plásticos, que es lo que le importa a tu paciente también, hay que tenerlo en cuenta, que es lo que quiere el paciente, kilos de músculo y kilos de grasa con las dos. Eh, pero hay un dato que la bio no te puede entregar, no se ve, que es un índice musculoso. No tenemos ese valor. ¿Cachai? Entonces, también de repente ese valor queda cojo respecto a lo que viene siendo el modelo Penta, de tener bastante claro un índice musculoso y cuánto músculo le podríamos poner al paciente en caso de que quisiera hacer un aumento de masa muscular. Teniendo eso como un dato que no está de repente en la bio. Oye, y considerando también tu experiencia con el tema de la masa muscular y la hipertrofia, ¿Mm? qué tan importante es la incidencia de la masa muscular dentro de una evaluación? ¿Cómo esta masa muscular se puede ver reflejada a través de un proceso evaluativo de bioimpedancia o de antropometría? Lo que pasa es que, primero, bueno, estáis más que claro que si evaluamos en un modelo bicompartimental, tomamos tejido magro y no estamos teniendo los kilos absolutos de músculo y no estamos tomando una evaluación que en el fondo está enfocada en base a la densidad corporal para llegar a un porcentaje, y en el fondo doblemente indirecto tenemos más cercanía con un tejido adiposo o con grasa corporal y una masa magra. Por otro lado, en la medida que al paciente se le explica la importancia de valorar la masa muscular, empieza a tener una relevancia bastante grande desde el punto de vista de tener esos datos y tener esos números, ¿sí? De cuántos kilos de músculo puede tener un paciente en el momento de la consulta, y cuántos kilos de músculos puede llegar a tener, y cuánto sería el tiempo quizás en poder llegar a tener esos kilos de músculo. Entonces es un tejido que hay que darle la importancia y el protagonismo, porque de una forma u otra va a ser el tejido que nos va a ayudar a eliminar grasa corporal, sobre todo en pacientes con una masa muscular
bastante disminuida, que hablamos de un 37, un 38% por modelo de fraccionamiento de 5 masas, y que con esos valores claramente el gráfico nos va a arrojar mayor cantidad de tejido adiposo subcutáneo. Nosotros para disminuirlo necesitamos levantar de una forma u otra esa masa muscular y hacerla metabólicamente activa y que sea mucho más eficiente. Excelente. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una especie de choque de titanes. Vamos a poner sobre la mesa la antropometría y la bioimpedancia. Entonces, ¿cuáles serían los pros de la bioimpedancia? Según tu propia experiencia. Los pros, solamente los pros. Rapidez. Rapidez. No tocamos al paciente. Menos invasivo. Menos invasivo. Yo creo que serían esas dos. Ya, yo también voy a ponerme ahora mi camiseta de bioimpedanciometro Velover. Vamos a. Bueno, es menos invasivo, eso es verdad, es menos invasivo. ¿Sí? Es rápido. Es rápido. No, pero también tenemos diferentes tipos de indicadores o parámetros. ¿Ya? Si entendemos que con la bioimpedancia podemos calcular agua, y dependiendo del modelo, puede ser agua intracelular y extracelular. Y eso para mí es una muy buena pasada, así que entendemos que podemos utilizar la bioimpedancia inclusive como un parámetro de indicador de cambios de líquidos corporales a través de un episodio, o una sesión, o un evento, o una enfermedad. ¿Sí? Tenemos el ángulo de fase. El ángulo de fase también es un indicador bien importante que entrega la bioimpedancia para poder establecer la integridad de la célula. Así sabemos que pacientes enfermos tienen un ángulo de fase más bajo y pacientes más sanos o celularmente más íntegros van a tener ángulo de fase más alto. Tenemos también con la bioimpedancia los vectores, que en el fondo están relacionados directamente con la forma corporal y la composición corporal y el estado nutricional. ¿Y qué más podríamos incluir dentro de la bioimpedancia dentro de esto? Pensando en que hablamos de la bioimpedancia multifrecuencia, ¿verdad? Y que en el fondo respeta gamas más bien profesionales, gamas altas, medias altas. Podríamos considerar también la posibilidad de poder cuantificar claro, la composición corporal, que esta ya vendría dependiendo de su protocolo como tal. Te lo da por segmentos también, rápido, en una pura evaluación. Tenéis por segmento inmediatamente, no tenéis que hablar un lado y después el otro. El otro. Una pasada de los dos segmentos. Exacto. ¿Y cuál vendría siendo los contras de la bioimpedancia? Vamos. Según el modelo no la podéis mover. ¿Ya? El InBody, el 770, no lo podemos mover porque es grandote y pesado. Si tu paciente llegó en verano y llegó a la consulta a las 5 o 6 de la tarde, con 33 grados de temperatura ambiente, llegó corriendo, transpirado full, te mandó 1 litro de agua y 10 minutos después lo subiste a la maquinita, hay un sesgo. Por la hidratación el protocolo que tiene que ser es bastante estricto en ese punto, o sea, se altera mucho si es que la persona pasa una cosa así, o sea, llegó muerta de calor, te mandó 1 litro de agua mientras te esperaba la consulta y ya se le alteró la evaluación, el resultado como tal. Hay una gran variedad, como el que tenemos el que tenemos acá, la tanita que tenemos acá, que hay una gran variedad que no te indica la frecuencia. La TD1000. Sí, no te da las especificaciones técnicas del producto y no sabemos de dónde son las fórmulas que están en los software. Hay que ponerse a buscar o algunas veces no te lo dicen. Entonces está el efecto de incertidumbre. Sí. ¿Qué más? No se puede mover el paciente tampoco. No. Según tipo de bioimpedancia, por ejemplo, el aptopolar, hay que tener al paciente acostado 5 minutos antes de recién hacer el examen para poder de alguna forma homologar la distribución de líquido en el cuerpo y que sea una medición constante y confiable. Y si la persona se mueve muy bruscamente, también puede haber sesgo. Sí. No puede tener ninguna cosa metálica en el cuerpo. También. No, se tiene que sacar todo, cinturón, aro, todas las cosas. O sea, hay que tener ojo con que si la persona, no sé, anda con algún cinturón con mucho metal y lo pasaste por alto, hay un sesgo en la evaluación. 48 horas sin beber alcohol. También. Después generar por la deshidratación que te va a generar el alcohol. Y 12 horas sin ningún tipo de líquido.
Por eso tiene mucho que ver con el tema con la ingesta y con la pérdida de líquido y con el entorno que te acelera el proceso de pérdida o de ingesta de líquido, con el agua en el fondo. Sí, inclusive también se ha descrito que si es que se hace la bioimpedancia en un ambiente con humedad relativa alta, también hay sesgo. También hay sesgo. Entonces hay mucho sesgo del ambiente que te produce respuestas o cambios fisiológicos y lo que te lleva a ti, por ejemplo, una deshidratación a ingerir agua y eso también te cambia más cambia la evaluación. Así Exacto. que tiene esos sesgos. Vamos ahora con la antropometría. Los pros de la antropometría. Barata, fácil de aplicar, transportable, se puede aplicar en una gran masa de población, muy heterogénea. Hablando del modelo Penta, de Claro. funcionamiento de 5 masas. Heterogénea, voy a aplicarle en mucha gente. Sabemos cuándo se creó, de dónde viene, en el fondo cómo se fue armando la fórmula, sabemos quiénes participaron, dónde fue hecho el estudio que armó la fórmula, en qué consistió el procedimiento, cuándo se creó, hay fotos, pensando en la fórmula que usamos y en el protocolo de evaluación como tal. Creo que lo dije, que era barata, en verdad, desde comprarse el kit completo o comprar las cosas por separado, sale muy barato porque podía evaluar a mucha gente y los aparatos, los instrumentos son bastante fieles si hay un buen cuidado. Hay que tener ojo, obviamente, o sea, eso con los instrumentos. En sí hay que tener ojo con los instrumentos que se descalibran, por ejemplo. Entonces hay que tener harto cuidado con el uso de los instrumentos al momento de aplicarlos para que indiquen bien, porque lo que nos pasó la otra vez, que había un calibre de diámetro óseo que teníamos una diferencia de 1 centímetro y ese centímetro se extrapoló a todas las evaluaciones que se pudieron haber hecho y si bien era 1 centímetro, en algún segmento óseo 1 centímetro es alto. Lo bueno es que esto es barato, por lo menos. Si esto se descalibra, se puede comprar uno nuevo. Y lo bueno de los sismómetros es que se pueden autocalibrar, entonces. Así de grandes rasgos se me viene eso. ¿A ti? Ventajas de la antropometría, que es muy moldeable. Se puede también improvisar mucho con los indicadores antropométricos. Se puede jugar inclusive con la creación de nuevos indicadores para poder establecer evoluciones más específicas, como por ejemplo corregir la masa muscular, los perímetros corporales por el pliegue, y así también ir haciendo seguimientos mucho más específicos en segmentos mucho más concretos. Y claro, apoyo totalmente el tema de que es barato, es transportable y es muy educable. Pero hay un efecto que es muy potente y que me gusta mucho, que es el efecto que te genera a ti como profesional. O sea, la gente, cuando tú mides antropometría, la gente se siente muy profesionalizada. O sea, que tú rayes y palpes y marques, si bien es cierto es más invasivo, pero tú rayas, palpas, estás ocupando diferentes instrumentos con una precisión casi artística, eso se ve mucho más potente como impacto que subir a una persona a una máquina y apretar un botón. Entonces, en el fondo, hay una preocupación por hacer bien la pega, que te ven haciendo bien el marcaje. Exacto, hay una experiencia del usuario pero potentísima. ¿Y qué me dice de los contras? Contras, es invasiva. Es invasiva. Es invasiva, sobre todo el perímetro mesosternal, que es muy complejo tomarlo, sobre todo en mujeres. O sea, hay que explicar que hay una variable que va a ser un poco más invasiva. El punto mesosternal es un punto que va acá. Acá. Justo. Entonces en algunas mujeres puede ser un poco más complejo tomar ese perímetro o colocar el calibre de diámetro óseo. Puede ser más... Se siente esa incomodidad de repente con algunos pacientes. Eso mismo de repente va a hacer que pacientes menores estén con otra persona. Entonces van a tener que haber 3 personas en consulta que va a actuar como un testigo de fe en el fondo de que se está llevando todo y que todo a cabo y que esto es parte del protocolo de evaluación. Claro, nada que un consentimiento informado previo no solucione. También, exactamente. ¿Qué otros contras? El tema de los instrumentos.
si no tenéis cuidado con los instrumentos, te pueden sesgar la evaluación total, ¿cachai? O sea, si tenéis todos los instrumentos por separado, tienes que tener cuidado que todos estén evaluando lo que dicen que evalúen. Estáis con una balanza, que la balanza no esté descalibrada, que tenéis una cinta métrica que no use una cinta de plástico, que tenéis un calibre de diámetro óseo que no esté descalibrado, que el adipómetro no esté descalibrado. O sea, hay que tener cuidado con cada uno de los instrumentos para que mantengan la precisión y esto se vaya perpetuando en el tiempo, porque no vaya a evaluar justo al paciente y digáis, chuta, no sé, pues, la cinta, estáis usando una de plástico, y salís con la cinta toda gualetúa y queréis evaluar y en verdad marca cualquier cosa. O que derechamente se te rompa. O se te rompa o tú cortes al paciente por usar una cinta vacuna. Claro, o sea, tenemos por ejemplo la diferencia de una cinta profesional, que en el fondo se ve que el material, que es un metal termolaminado, es bastante seguro, se puede desinfectar y en verdad es muy cómodo. Pero tenemos, por ejemplo, también cintas piratas, que en el fondo uno escucha, tú puedes escuchar, la lata es un cuchillo, y la velocidad de tracción, miren, en verdad es como muy, muy peligrosa, porque esto no está termolaminado, esto puede cortar. Corta. O sea, ¿se escucha sonido? No tengo el micrófono acá en realidad. Sí, imagínate tomar un perímetro de cabeza, apretáis, soltáis, cortáis a la persona, es una complicación más o menos. No, y lo otro también, yo creo que también pasa por una presentación personal, porque si uno mide un perímetro con esta cinta, por ejemplo, y esperáis a tu paciente así, ya mejor le tomáis la basta, puedes tomar también, le aprovechas a tomar las medidas para poder vestirlo. Entonces yo creo que un instrumento también profesional te da una imagen profesional también diferente. Es como cuando uno mide bioimpedancia con el bioimpedanciómetro como control remoto, como el control de videojuego, y utiliza un bioimpedanciómetro profesional. Sí, creo que por ahí pueden ir las falencias, y lo otro, que no es una falencia del método como sí, tiene que ver con la obsesión de siempre estar fijándose en un puro resultado de la evaluación, que el porcentaje de grasa. Claro. Yo tengo dos falencias más. ¿Cuál? La primera es que requiere mucha práctica. Ya muchas veces a la gente no le gusta practicar. La bioimpedancia, sí, tú subes la presión arriba de la máquina, apretas el botón, respetas el protocolo, obviamente, y ya está. Está listo. Ya está listo. Sí. Y la otra falencia que tiene la antropometría es que, al menos por el tema del panículo adiposo con los pliegues, en la medida que uno evalúa panículos muy grandes o personas con mucho sobrepeso y obesidad, también hay sesgo. De la toma del pliegue. Pues claro, puedes tomar el pliegue y por ende por el resultado. En cambio, con la bioimpedancia puedes tomar medición en pacientes con mayor tejido adiposo, porque de alguna forma, dependiendo de la frecuencia, si es multifrecuencia y con todo el fundamento técnico que uno conoce en la bioimpedancia, esto puede discernir entre tejidos, porque siempre la bioimpedancia va a escoger el camino donde haya mayor cantidad de agua, y ahí está justamente los tejidos malos. Entonces hay una forma también de poder ser un poco más sensible en ese aspecto. Así que consideramos también el protocolo. Básicamente lo que buscamos no es decir qué método es mejor que otro, porque yo creo que no pasa por un tema de un absolutismo de decir esto es mejor. Sabemos que la bioimpedancia puede ser muy buena si es que en el fondo sabemos cuáles son los indicadores que realmente entrega. Y les podríamos asegurar que de la bioimpedancia el porcentaje de grasa es el 5%, quizás menos de lo que podría entregar, y uno de tantos indicadores que de la bioimpedancia entrega. Pero si uno va a trabajar con bioimpedancia, es importante saber qué entrega para sacar el máximo provecho y poder entender que a lo mejor puede funcionar para ciertas circunstancias mejor que la antropometría, como la antropometría va a mejorar o va a ser mejor en ciertas circunstancias que la bioimpedancia en otro contexto. Entonces, saber el fundamento técnico de la bioimpedancia, saber cómo funciona, por qué funciona, qué pasa por tu cuerpo con la bioimpedancia, y gracias a ello, por qué se generan diferentes indicadores, diferente información, va a ser elemental para poder trabajar con pacientes críticos, con pacientes enfermos, con pacientes desnutridos, con pacientes deportistas, con pacientes musculosos, y con todo lo que uno quiera hacer. Y con la antropometría pasa por otro lado, que en el fondo entendemos también que nos entrega información diferente a la bioimpedancia. Yo creo que acá hay que entender que son dos elementos diferentes, que calza por el destino, que puede entregar algunos indicadores semejantes, y por eso se tienden también a comparar. Pero si nos vamos desde el punto de vista más técnico, entendemos que la bioimpedancia entrega
muchas cosas que la antropometría no entrega, y la antropometría entrega muchas cosas que la bioimpedancia no entrega. Así es. Exactamente. Así que, Creo que son herramientas de evaluación, hay que entenderlas, comprenderlas y ver con cuál te quedas tú para hacer la pega. O sea, en el fondo es la herramienta, es como tu talón, tu caballito de batalla en la consulta. Po. Vaya a hacer antropometría con IMC, con modelo bicompartimental, con penta o con bioimpedanciometría, pero algún método vaya a usar. claro, ¿No? Tu paciente va a querer algo. Entonces son distintas herramientas y tienes que ver tú con cuál te queda y cuál es la que vas a usar en la pega en el día a día al final. y al fin y al cabo va a ser la herramienta que va a demostrar que se hizo bien el trabajo. Nada, exactamente, nada más que eso. Excelente. Bueno, espero que les haya quedado muy claro en ese aspecto. Y bueno, para más información vamos a estar también contando un poco más de nuestras experiencias en otros momentos. De momento vamos a tener que hacer una evaluación antropométrica o bicompartimental o pentacompartimental o bioimpedancia, lo que sea después de esta cuarentena, porque realmente las cosas han ido cambiando por lo que veo ahí en el mensaje. Felipe se ha dedicado a entrenar dentro de su reclusión y estoy viendo cosas muy diferentes ahí en esa pantalla, así que Nada, que está quedando chica la polera, así que se machicó la polera, sí, eso es. a trabajar en ello. Eso nomás.